En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación. Llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo, y con el Padre. Amén. Del libro de la sabiduría, en el capítulo 2, versículo 1a y versículo 12 al 22. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver lo que le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudaría y lo libraría de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. El Santo Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 7, versículos del 1 al 2 y del 10 al 25 y al 30. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya a la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado a Jerusalén, ya para la fiesta llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: así que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que esperás y al que ustedes no conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos regala una palabra como para, si es posible, pues coger miedo, porque de verdad que el Señor interpela a estos judíos que no dejan de perseguirlo por nada del mundo. ¿Miedo por qué? Porque el Señor le habla con exactitud como debe de hablarle a una persona que posiblemente está actuando mal. Y ellos debieran de tenerle miedo, pero no le temen, porque ellos lamentablemente nunca le gustó la presencia de Jesús, pues Jesús siempre le decía la verdad. Sepulcros blanqueados que solamente están bonitos por fuera, pero por dentro están podridos. Todas esas palabras Jesús le decía a ellos. Incluso le decía que eran fariseos, que también ellos limpiaban todo por fuera. Las copas brillaban, pero por dentro también estaban contaminadas. O sea, el Señor le decía la verdad, porque ellos nunca entendieron a Jesús. Ellos nunca entendieron el amor que hay en el corazón de Jesús para con los enfermos, para con los pecadores, para todas las personas que se acercaban a Jesús. Y más cuando Jesús hacía las cosas en contra de la ley, como ellos decían, en día sábado. Y no se daban cuenta que era el mismo Dios que podía caminar por encima de la ley, porque Él es el dueño del sábado, como nos lo indica el Santo Evangelio. Así que, querido hermano y hermana, estas personas siempre hablaban mal de Jesús. Y aquí hay un versículo que dice, tiene por dichosa la suerte final de los justos. Claro, porque nuestro Señor Jesús sabe que el justo vivirá, como dice el Salmo. El justo encontrará esa complacencia en el corazón del Señor, porque es justo, porque actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese justo es el que va a encontrar ese amor, esa respuesta, y más cuando ese justo perezca. Entonces ellos lo están criticando, y dice la palabra de Dios que así discurren los malvados, pero se engañan de verdad, queridos hermanos, porque su malicia los ciega. Y es eso, queridos hermanos, que a veces nosotros somos tan malos porque no conocemos los designios de Dios y nos ponemos a hablar, podríamos decir hasta disparate, de cualquiera que Dios está usando con amor, de cualquiera que esté predicando. Y tenemos que tener cuenta, querido hermano y hermana, porque el Señor se da cuenta cuál corazón está actuando con amor y cuál está actuando por envidia, porque el Señor sí conoce cuáles son esos corazones. Y el corazón del justo, dice el Señor, Dios vela por él. Y no está lejos los ojos de Dios de sus fieles, de los que le quieren agradar, como nos dice el Evangelio, que Jesús recorría a Galilea. Pues dice que no podía andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Pero ¿por qué trataban de matarlo? Porque él se decía que era hijo de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Pero aquí hay una palabra que dice al final del Evangelio: trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. ¿Por qué trataban de capturarlo, querido hermano? Porque él se decía que era hijo de Dios. Sí, querido hermano y hermana, él decía que venía de Dios y que él sí conoce a su Dios y por qué lo había enviado. Los que están siguiendo nuestro canal con las horas de la pasión se dan cuenta por qué tanto maltrato a Jesús. Y era porque decía la verdad. Siempre se ha de decir que Jesús siempre decía la verdad, y por eso lo mataron. A aquellas personas no le agradaba la forma de Jesús hablarle a ellos. Sin embargo, querido hermano, dice que nadie lo pudo echar mano porque todavía no había llegado la hora. Nosotros a veces nos desesperamos y creemos que esas pruebas que están a nuestro lado queriendo acabar con nosotros van, querido hermano, a atravesar el umbral de nuestras vidas. No, queridos hermanos,
no la van a atravesar. ¿Tú sabes por qué? Porque todavía no ha llegado la hora. No, el Señor está contigo y Él te quiere porque tú eres justo. Y porque si no eres justo, te está encaminando a esa justicia. Porque el Señor te está mirando con esos ojos de compasión. Y déjame decirte que si estás desesperado, todavía no ha llegado tu hora. El Señor te está mirando y te dice que quiere tener compasión de ti y que no te vas a soltar, aunque a veces te estés ahogando, aunque a veces quiera tirar la toalla. No, querido hermano, ahí está el Señor para llenarte, para liberarte, para decirte que tú no estás solo, para decirte, querido hermano y hermana, que Él es tu amparo, porque Él sí se da cuenta que tú quieres ser fiel, que tú quieres llegar a ese camino donde el Señor te ha mostrado para que llegue hasta la meta. Pues que en esta tarde, en esta mañana, en este día, el Señor te bendiga, querido hermano. Que la Virgen Santísima te arrope con su manto santo. Y te pido un favorcito. Regálanos un bendecido like. Comparte este evangelio con las demás personas. Y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Pues hacemos esta obra que Dios nos ha encomendado con todo el amor. Soy tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly.